Siglo de Oro Español. En definición, el Siglo de Oro Español es un periodo histórico en el cual floreció el arte y las letras castellanas. Este es el nombre dado a la época de mayor fuerza de la cultura española. El Siglo de Oro abarca dos periodos estéticos que corresponden al Renacimiento del siglo XVI, en donde gobernó reyes católicos como Carlos I, Felipe II, y el Barroco del siglo XVII, en el cual gobernó Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Los principales eventos que definen al Siglo de Oro son principalmente, por un lado, el final de la Reconquista, el descubrimiento de América y la publicación de la gramática castellana de Antonio Nebrija, todo en el año 1492. En el otro extremo se encuentra la muerte del eximio escritor Calderón de la Barca en 1681 y el Tratado de los Pirineos en 1659 entre España y Francia. En definitiva, el Siglo de Oro abarca el final del Renacimiento y el inicio del Barroco. El conceptismo es una corriente literaria que profundiza en el sentido o concepto de las palabras. Tiene el fin de impresionar la inteligencia o el deseo de decir mucho con pocas palabras. Por otro lado, el culteranismo es una corriente literaria que cultiva la forma de las palabras, dejando en segundo plano su contenido, impresionando con los sentidos más variados como la luz, color, sonidos. Ellos usan un constante uso de la metáfora, con el fin de crear un mundo de belleza absoluta. El Siglo de Oro se caracterizó por una tendencia a la vulgarización de los saberes humanísticos, lo cual potenció los géneros de la sátira y la comedia popular, que tuvo su correspondencia en la novela picaresca y sobre todo en la novela polifónica, cuya semilla representa el Quijote de Cervantes. Los grandes autores del Siglo de Oro español fueron Miguel de Cervantes, Francisco de Quevedo, Luis de Góngora, Tirso de Molina, San Juan de la Cruz, Pedro Calderón de la Barca, Santa Teresa de Jesús, Lope de Vega y entre otros, que fueron muy destacados por algunos hacer literatura en narrativa, otros en lírica y también en dramática. La novela picaresca, protagonizada por pícaros, es decir, jóvenes pobres y taimados que hacían la vida aprovechándose de los demás y de su ingenio. Por otro lado, tenemos la poesía ascética y mística, en la que los poetas exploraban poéticamente su llamado religioso. Según la retórica, podemos identificar tres grupos: la prosa o narrativa, también denominado género épico, la lírica o poesía, y la dramática o teatro. Y como principales en el Siglo de Oro, la novela pastoril y la novela picaresca. Siglo de Oro español apareció un subgénero narrativo, el cual fue totalmente contrario a la estética de la época. Estamos hablando de la novela picaresca, tipo de texto literario que surgió como rechazo al idealismo renacentista y con el objetivo de criticar la sociedad española de la época. Refleja la visión idealista y poco realista del Renacimiento, su espíritu estilizado y su platonismo. Estamos hablando de la novela pastoril. La temática de esta es siempre amorosa y ofrece una visión estática de la naturaleza y una visión de completa paz. Dentro de las obras más destacadas está Don Quijote de la Mancha, Lazarillo de Tormes, La vida es sueño y La Celestina. Uno de los exponentes narrativos más grandes fue San Juan de la Cruz, un religioso y poeta místico del Renacimiento español. Escribió Noche oscura del alma, una metáfora utilizada para describir una fase en la vida espiritual de una persona, que es marcada por la soledad y la desolación. Tenemos a Garcilaso de la Vega, uno de los poetas más destacados y emblemáticos de la literatura española del Renacimiento. Fue parte de varias expediciones militares, entre ellas una junto al otro famoso poeta Juan Boscán.
Una de las figuras más emblemáticas como exponente dramático fue Juan Ruiz de Alarcón, un escritor novohispano del Siglo de Oro que cultivó distintas variantes de la dramaturgia. Entre sus obras destaca La verdad sospechosa, una comedia que constituye una de las obras claves del teatro barroco hispanoamericano. Es un género literario que expresa la indignación hacia alguien o algún objeto, con propósito moralizador, lúdico o meramente burlesco. Se puede escribir en prosa, verso o alternando ambas formas. En el campo de la literatura, que es lo que nos ocupa, España destacó por su gran influencia mediante estéticas y géneros literarios propios del país. Por un lado, las estéticas destacaron por el desarrollo del realismo frente al idealismo de la literatura del Renacimiento, donde surgen géneros como la novela picaresca. Hay una innovación tecnológica que impulsó el desarrollo de la cultura. Es sin duda la imprenta. La aparición de la imprenta permitió la difusión a gran escala de las obras literarias, así como la divulgación y generalización del uso de lenguajes vulgares. La literatura del Siglo de Oro alcanzó un esplendor único en la historia literaria universal, gracias a diversas tendencias como la novela picaresca. Será un modelo arquetípico importante en la literatura universal, la poesía ascética y mística. Pude concluir lo importante que fue este periodo tanto como España y para el mundo, ya que de aquí surgen las escrituras, artes y hasta música. Es un periodo de bastantes cambios y despertar para el bien y la culturización de las personas.